Primeramente, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi especial agradecimiento, primeramente, por haberme permitido, ¿no?, participar en esta gran invitación para este gran evento que están realizando los organizadores de la misma, ¿no? Espero, dentro de toda mi experiencia, dar cumplimiento a lo requerido en esta conferencia y, como lo ha dicho la señorita Tiberio, estar disponible en su momento indicado para las preguntas correspondientes. Bien, el temario en sí, primero voy a hacer un pequeño preámbulo antes de dar ingreso a todo. Vamos a hablar primeramente que el delito contable, primeramente, no solo abarca para la parte tributaria, sino también tenemos responsabilidad civil y penal dentro, digamos, del profesional contable. El delito contable es amplio, pero mi temario a tratar directamente va a estar dirigido para los, digamos, todos los profesionales dedicados en la carrera contable. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, la labor contable guarda mucha, digamos, hay una relación muy estrecha con la parte tributaria, ¿no? Y la parte tributaria tiene mucho vínculo con el fisco y las empresas. Entonces, nosotros, como contables, como lo han venido diciendo el día de ayer varios colegas, primeramente hacemos la consolidación de los estados financieros. Pero para poder hacer esa consolidación, nosotros tenemos también que llevar libros contables, ¿no? Y esta parte de los libros contables y el cumplimiento de la misma es la que nos van a dar el cumplimiento a nosotros para poder, digamos, hacer las declaraciones correspondientes. Dependiendo de cada país, en nuestro querido Perú, nosotros hacemos mensual y, digamos, un anual. Pero justamente para el cumplimiento de estas labores, ¿no?, el profesional contable tiene una gran responsabilidad siempre y cuando no tenga el cumplimiento debido, ¿no? Entonces, para ello, acá hay una base penal que está vinculado para nosotros los profesionales. Por supuesto que hay diferentes supuestos dependiendo la gradualidad de inconsistencia que podamos tener cada uno de nosotros, que genere en sí el delito contable, ¿no? Entonces, por ello es que, digamos, mi temario lo estoy vinculando más a nosotros, digamos, como contadores, ¿no? Porque una de mis carreras es ser contable. Entonces, al ejercicio de la misma debemos dar cumplimiento de acuerdo, por supuesto, si vamos a tener nosotros una responsabilidad dentro de la misma, es porque nosotros también hay un contrato, hay una parte contractual que nos va a ligar a nosotros el saber si sí o no tenemos responsabilidad dentro de este delito contable. Entonces, nosotros, para ello, voy a compartir y espero, por favor, me confirman en su momento indicado. A ver, un minuto, por favor. Por favor, me confirman si es visible el material. Por favor, me confirman. Sí, adelante. Sí, se está visualizando. Muchas gracias. Bien. Estamos hablando del delito contable en Perú. Como lo estamos viendo, nosotros tenemos diferentes tipos de delitos tributarios. Acá en Perú estamos, digamos, regulados con un decreto legislativo 813, que dentro de ello está el delito contable, porque estamos hablando de lo que viene a ser parte de la defraudación tributaria. Este delito, por su denominación, parece que estuviéramos netamente ligados todos los profesionales contables, ¿no? Pero en realidad no siempre va a ser así. Y por eso es parte de lo que vamos a tener, digamos, ciertas aclaraciones de desarrollo de este evento. Para poder ver, por ejemplo, nosotros, primero tenemos que ver nuestra carrera, digamos, como profesional contable. Está regulado desde el año 1959. Hay una ley, la 1362/52, que es la ley de la profesionalización. Dentro de ello nosotros tenemos, digamos, un reglamento que nos rige para poder cumplir si nosotros podemos ser representantes ante el fisco con las empresas, ¿no? Para ello,
en el año 97, mediante una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, también nos inculca a nosotros, nos precisa cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros los contadores públicos en el ejercicio durante la prestación de nuestros servicios profesionales. Acá tenemos que ver que los profesionales muchas veces somos, digamos, trabajadores, estamos regidos, digamos, por un contrato legal, que estamos en planilla, pero también tenemos otro tipo de profesionales que somos los independientes. Y los independientes ya no estamos en planilla, sino llevamos una contabilidad externa, ¿no? Entonces, para ello, esta resolución nos hace que nosotros debemos de cumplir también parte de ello. Asimismo, también tenemos el Código Tributario en el artículo 4 y 7 del artículo 87, que nos menciona. Nos menciona justamente que los libros y los registros contables que deben registrar las empresas, ¿no? Según su actividad a la cual están vinculadas con la tributación, porque nosotros acá tenemos bases legales, porque toda contabilidad tiene que estar regida bajo leyes. Si no estamos bajo leyes, simplemente estamos en una informalidad. Entonces, si dentro de esta parte legal, los contables, tenemos ahí una responsabilidad para poder dar el cumplimiento de la misma. Asimismo, vamos a ver la responsabilidad penal del contador público. Esta es la que a nosotros nos interesa porque últimamente, en los últimos años, acá en Perú, nosotros tenemos hasta privación, digamos, de la libertad, debido a que nosotros podemos ser solidarios. Entonces, para eso también no es que nos puedan, digamos, privar de la libertad porque se les ocurrió a alguien, ¿no? No, en este caso todo, como estoy diciendo y repito, estamos bajo bases legales. En el caso del derecho penal, por ejemplo, ya han existido bastantes acciones correspondientes al delito tributario, en la cual diferencia el delito financiero con el delito administrativo y la responsabilidad que nosotros también tenemos como contadores públicos ante todos estos hechos. Dentro de la ley penal tributaria ya estamos viendo la parte tributación. En la parte de tributación ya implica el fisco, ¿no? Y acá en el artículo 5 nos involucra a nosotros como contadores y estamos, digamos, dentro de las infracciones que podemos tener, ¿no? Y esto de acá puede ser parte de un dolo o va a depender, se puede decir algo, como dice, una malicia que se pueda generar, pero para ello, para que nos puedan decir que nosotros somos responsables, siempre hay, digamos, un tribunal que nos va a nosotros a mencionar si hemos incurrido o somos copartícipes de esta sanción. Dentro del Código Civil, también nosotros tenemos el artículo 1318, en la cual nos dice, ¿no? Si nosotros hemos cometido deliberadamente un dolo, ¿y por qué? Porque no hemos ejecutado digamos, la obligación de poder declarar lo que corresponde, ¿no? En cambio, el artículo 1319 también incurre en la culpa inexcusable a quien por negligencia grave no ejecuta la obligación, porque muchas veces el contable, también por desconocimiento, por no estar actualizado en nuestra formación, podemos cometer estas negligencias y damos lugar a que haya parte penal, ¿no? El artículo 1320, ahí se nos dice con lo que actuamos con culpa leve. Esto significa, digamos, que muchas veces nosotros vamos a omitir, digamos, en ciertas circunstancias, a veces podemos decir, bueno, no declaro en este mes y puedo declararlo para el año siguiente, o simplemente lo omito porque no me convino registrarlo, mejor dicho así. Entonces, eso es parte de que también nos dice a nosotros que estamos inmiscuidos en esta responsabilidad penal. El artículo 1321 nos señala que quien no ejecuta sus obligaciones por culpa leve, sino, digamos, por culpa inexplicable, entonces ahí sí nosotros nos pueden procesar ya no por privación, sino por daños y perjuicios que estamos cometiendo. Puede ser a la empresa, pero mayormente vamos a ver para el Estado. Dentro del Código Tributario, en el Código Tributario sí tenemos nosotros, acá en Perú, tenemos en el artículo 87, el numeral 4 y 7, ¿qué nos está diciendo?
Las obligaciones, digamos que los deudores tributarios, en este caso son los representantes, las empresas, la persona natural con negocio propio, las cuales tienen vinculación a llevar su contabilidad dependiendo a lo que nos corresponde acá. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertos libros obligatorios que llevar y debemos en esos libros registrar las operaciones que sí nos corresponden de acuerdo a las bases legales que tenemos. Pero, ¿qué sucede? Acá también nosotros, por ejemplo, en la actualidad tenemos 3 sistemas, ¿no? Tenemos todavía los libros manuales, tenemos los libros computarizados y actualmente ya tenemos libros electrónicos. Entonces, de acuerdo a los libros que tengamos, en el caso de físicos o lo que es computarizado, nosotros tenemos que tener, digamos, la conservación del mismo dentro de los plazos que tenemos. Entonces, si en un caso, digamos, no lo tuviéramos, entonces, ¿cómo, digamos, en una auditoría, la administración tributaria nos va a vincular con la parte tributaria? Porque sabemos que la administración tributaria es para el fisco. Entonces, si bien es cierto, el incumplimiento de la misma no va a recaer en nosotros los contadores directamente, porque la sanción en la infracción va dirigida directamente al contribuyente, persona natural o persona jurídica. Pero ¿quién es responsable de tener esa contabilidad en el caso de tener un contador? Somos nosotros. Entonces nosotros debemos de dar cumplimiento a esta base legal. Dentro de la Ley General de Sociedades y el Código de Comercio, también que nos señala, primeramente, si nos quiere considerar dentro del delito que estamos mencionando. Acá menciona, por ejemplo, dice, ocultamiento a socios, accionistas asociados y a otros de la verdadera situación de la empresa. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Acá me dice, falseando balances. Quiere decir, ya no estoy declarando lo correcto, ya estoy yo omitiendo, porque puedo poner información que no es fehaciente, pero ¿qué me está diciendo ahí? Estoy omitiendo un impuesto a pagar y puedo también decir de que mi empresa pues tiene una buena utilidad, una ganancia en la cual no es correcto. Entonces, el segundo delito, ¿qué es lo que me va a proporcionar? Justamente a raíz de ello, me va, que nosotros los contadores muchas veces proporcionamos datos falsos y ahí alteramos lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque no hay una relación directa que digamos que esta información que podemos brindar a la sociedad y al fisco mismo no es real. Entonces, esta parte también nos menciona. ¿Cuál es nuestra responsabilidad funcional, por ejemplo? También tenemos una responsabilidad funcional y penal del contador público independiente, porque en la primera parte es lo que me habla del contador global. En este contador global ya estamos hablando, digamos, un generalizado, y por lo general tenemos un contador, pues, como decimos, de planta, ¿no? Pero acá, en Perú, como sé que en otros países, también tenemos contadores independientes, y la contabilidad no la llevamos dentro de una empresa, la estamos llevando fuera de la empresa, lo llevamos en nuestras oficinas, lo llevamos en nuestros estudios, ¿no? Entonces, acá también me dice que el contador público independiente puede estar eximido de esta responsabilidad penal, pero siempre y cuando nosotros tengamos que demostrar que no ha habido dolo y que a la falta de un vínculo laboral directo, se puede decir, no soy culpable. Pero para eso, yo también tengo que primero decir, si voy a ingresar, hay un contrato de locación de servicios contables, nosotros sabemos, ya vemos innumerables empresas que no tenemos un contrato de locación, digamos, en forma independiente. Simplemente, pues, me conocen o alguien me lo presentó, me recomienda, y de palabra, yo soy tu contador, llevo la contabilidad, pero no tengo ningún contrato de por medio que pueda, digamos, en esta parte contractual, me pueda tener cuáles son mis funciones y responsabilidades como contable, porque muchas veces verbalmente hablamos con el contribuyente y me dice, por ejemplo, si por si acaso, si hay alguna multa que sea cuestión o error de ustedes los contadores, entonces usted paga la multa, por ejemplo, ¿no? La sanción cometida por la infracción dada
ante la administración tributaria en el caso de una auditoría. Pero es palabra. ¿Me pueden obligar a mí de que yo pague esa sanción? Llamemos así. Ante la administración tributaria no tenemos ese vínculo porque no tenemos esa relación directa. Pero sucede, señores. Después también vemos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá los libros contables y las declaraciones mensuales. ¿Dónde están? En el estudio del contable, domicilio, porque muchas veces llevamos en un domicilio fiscal. Entonces, cuando vamos a hacer una auditoría, la auditoría va directamente en el domicilio fiscal del contribuyente. Pero, ¿qué pasa si llega a la administración tributaria y te dice, te pide en ese momento un libro de ventas? Tú le dices, no, está con mi contador. Pero hay algo tipificado. También tenemos que ver, el contador emite mensualmente los recibos por honorarios que va a especificar cuál es tu labor, tu función sobre el monto que estás cobrando para que puedas tener una relación directa. Porque también sabemos que no somos contadores y lo llevamos, por ejemplo, con un técnico, él lleva la contabilidad y quien lo va a firmar, al final llaman a un contador y te pagan pues para que puedas firmar y decir ante una renta anual que tú eres el contador durante todo el año, pero no es así. Entonces, ¿cómo tiene la relación de que en una infracción o en una auditoría y que te venga a decir que es el delito contable, pueda decir que ese contador elaboró, digamos, mes a mes? Porque no hay, demuéstramelo, no tengo recibo por honorario de ese señor que sí me dice que al año anual sí es parte contable. Después también debemos de ver si existen estas cartas, a veces simples, porque por lo general antes era exigible ser notarial, pero ahora por, digamos, por procedimiento administrativo que ya tenemos no ciertas exoneraciones, digamos, en ese término. Entonces ya no es necesario, por ejemplo, tener muchas cosas notariales, pero sí debe haber por lo menos una carta simple en la cual, digamos, tú como empresario, sabes que tu contador siempre te viene fallando en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, haces una auditoría y tienes constantemente sanciones. Le has dicho, mire, señor, ya cuántas veces o te estás olvidando esto que no declaramos mensual, o estás pagando de menos, o te equivocas mensualmente y tenemos rectificaciones. Le especificas tú como empresario al contador que te lleva en esos momentos, que estás cometiendo esas inconsistencias, por lo general te lo hacen por teléfono, pero no hay nada escrito. Entonces, eso no debería de existir, señores. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros no, como empresarios, si ustedes o la administración tributaria te quiere responsabilizar, así como contador independiente, tiene que estar aprobado, porque si no, ¿cómo te van a decir la ligación directa que tienes? Para poder, digamos, determinar esa responsabilidad que debemos de tener nosotros como contadores. Pero si no lo tuviera, entonces lo recomendable sería para el empresario y para que también, digamos, la parte, se puede decir, fiscal, en este caso en una auditoría, o por cualquier área que corresponda dentro de nuestras responsabilidades como contadores, deberíamos de recomendar nosotros mismos como profesionales y o al empresario decir que si no tiene un contrato, hay que regularizarlo para que puedas tener esa opción de que es tu contador el que pudo haberse equivocado, ¿cierto? Entonces, tener una relación directa y transparente. Y también dentro de ese contrato, como todo puesto en toda parte contractual, siempre nosotros especificamos funciones y montos determinativos en la cual le vas a pagar, ¿no? Las fechas, que pueda dejar una constancia que hay una relación directa entre ambas partes. Entonces, dentro de esas funciones, ahí a nosotros estamos vinculando si tenemos algún riesgo por ambas partes o solo por una de ellas. Porque podemos ser sorprendidos, señores. ¿Cuándo nosotros no podemos ser sorprendidos? Muchas veces tú tienes
que sí sabes, eres como dice la base legal, eres solidario al momento que nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, de decir, falta para bajar el impuesto, y pues nos traen documentos de operaciones no fehacientes. ¿Y qué es lo que pasa? Tú eres consciente, porque tu mismo, digamos, empresario te lo está diciendo, o tú, disculpen la frase como digo, como el chinito, sí señor, ¿cuánto quiere pagar entonces? Entonces, aparte, no debe ser, porque nosotros, en ambas partes, debemos de ser transparentes. Eso no va, eso no debe ser. Entonces, o te pueden traer todo tu legajo de documentos, porque te lo traen a tu oficina o vas a recogerlo. Puedes ignorar de esa inconsistencia que ha habido. Bueno, por supuesto que actualmente acá en Perú tenemos mucha forma de poder, cuando somos auditores, tenemos mucha forma de poder un poco determinar si ese comprobante es real o no es real. Porque hasta para la parte electrónica, nosotros podemos hacer la validación de los mismos comprobantes y por ahí entra a tallar muchas formas de demostrar que sí es fehaciente o no ese comprobante para no ser sorprendido tampoco por el empresario. En este caso, puede ser sorprendido porque desconocemos, pero en la otra parte sí puede ser solidario, ¿no? Entonces, también en el acta, como regularización de la misma, es determinar, por ejemplo, ya, bien, tienes toda tu contabilidad dentro del año, pero terminado el año lectivo, por favor, me regresan mis comprobantes y mis libros, para poder ver cómo van, si realmente el contable está al día en los libros, están llenos, están impresos, o simplemente, pues solo sé cobrar, no tengo que una fiscalización me hagan, no tengo nada para mostrar y digo, están los libros incompletos. Entonces, esto debe ser para ambas partes, para que tú como contador seas responsable de seguir la secuencia y entregar cuando corresponde, como para el empresario estar seguro de tu profesional que tienes al alcance. Acá es donde ya, sabiendo todo lo anterior, vemos en qué consiste el delito contable. Si bien es cierto, la base legal refiere a la parte contable tributaria, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de estos delitos, estamos viendo la finalidad de que nosotros podamos cumplir con el fisco, que nosotros, digamos, mediante nuestro empresario, el contribuyente, digamos, se cumpla y que se evite tener sanciones penales como contables nosotros por diferentes irregularidades, ¿no? Y al empresario tener que, digamos, evitar justamente estas irregularidades, no llegar al extremo, porque ambos tenemos vínculo penal, no solo el contable, por si acaso. Acá en Perú también tiene que ver el empresario, ¿por qué? Por el dolo, por la defraudación, porque todo esto está incluido dentro de la ley penal. Entonces, nosotros, al momento que voluntariamente, primero declaramos, digamos, mensual, dependiendo del tipo de empresa, después regularizamos con una renta anual. Y en la renta anual nosotros certificamos, avalamos que cada operación realizada y cada monto dado en su momento es transparente y que es fehaciente, que no ha habido, digamos, un documento que no corresponde. Por supuesto que el empresario, cuando tiene estas cosas deficientes, él sabe que en una fiscalización tiene el riesgo de ser detectado, porque va a depender también de qué tipo de auditor entra a tallar en esta parte, digamos, esta revisión y determine si todas tus operaciones determinativas, informativas, sean las correctas y que en el cruce de información que tengan entre la parte, digamos, contable de tu libro contra la parte tributaria declarada voluntariamente, estás cumpliendo y que estás determinando muy bien, digamos, tus impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, esto es parte de... Cuando nosotros acá ya estamos viendo, de acuerdo al delito contable, está regulado en el artículo 5 del decreto legislativo 813, que es de la ley penal. Acá también nos dice, por ejemplo,
tiene 4 delitos bien resaltados. Primeramente, incumple totalmente con la obligación de llevar libros y registros. ¿Qué significa esto? Que nosotros, digamos, todos los empresarios, si bien es cierto, todo esto va a caer en relación a la empresa, al contribuyente, porque nosotros vamos a dar cumplimiento a ello. Pero la responsabilidad directa viene con el empresario. Nosotros somos indirectos, pero podemos ser solidarios. Primeramente, cuando me dice incumpla totalmente con la obligación de llevar libros contables, libros y registros contables, quiere decir que de acuerdo al régimen al cual tú estás suscritos, nosotros tenemos la obligación, de acuerdo a la base legal, qué libro sí debe de llevar, sí o sí. Y si eres, por ejemplo, un régimen general, debemos de llevar, de acuerdo a la magnitud de tus ventas, nosotros debemos de llevar todos los libros contables. Pero para ello, debemos de tener y poder demostrarlos ante, por ejemplo, una auditoría. Pero, ¿qué sucede si no llevas libros? ¿Cómo le puedes demostrar tú, digamos, ante el fisco que estás o no estás omitiendo, digamos, una omisión en impuestos? Porque no pueden cotizarlo en primer lugar, no hacen esa conciliación. Tú puedes declarar, mira, mensualmente, puedes poner el importe que tú has creído, pero se supone que ese importe que tú declaras dentro de la parte tributaria debería de estar sustentado dentro de tu libro con tus comprobantes respectivos. Pero si tú no tienes un libro, entonces, si bien es cierto acá en Perú, por no tener un libro, nosotros tenemos, de acuerdo al, digamos, al Código Tributario, tenemos un artículo que nos dice, pues tiene la multa por no tener el libro. Pero eso no es. Para poder tú demostrar que has hecho una buena contabilidad y que tu empresa sí es realmente, entonces tenemos que tener todo esto libro. Esto es parte de la cual cuando no hay un sustento que acredite toda esta veracidad y dependiendo de la magnitud que puede haber por presunción, entonces acá tenemos parte del delito porque es un indicio, esto es un indicio de la cual, de acuerdo a los cambios que acá hemos tenido en la ley penal, es parte de la defraudación tributaria. Por supuesto que eso ya entra a tallar un poco, pues, que la administración tributaria no te va a decir, bueno, tú has cometido tal cosa, entonces te vas a la cárcel, ¿no? Te voy a privar de la libertad. No, porque acá en Perú ya entra, digamos, a tallar la parte penal tributaria, entra la SUNAT, empieza, por ejemplo, a emitir un informe, ¿no? A quien corresponde, en este caso al juez. El juez va a poner, dependiendo los casos que presentan ambas partes, si no está de acuerdo, va a nombrar unos peritos y los peritos van a ver de ambas partes si todas las pruebas que se están presentando son correctas o no, y según eso, pues, va a proceder a la sanción correspondiente. En el segundo caso, me menciona que no hubiera notado actos, operaciones, ingresos en los libros y los registros contables. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo puedo tener una operación, por ejemplo, pero no la anoté. Y no la he notado porque llamemos que no me conviene. Tengo ingresos, por ejemplo, a ver, he hecho una venta, pero la hice sin comprobante de pago. Está ingresado en bancos. No lo voy a ingresar en libros, porque no tengo el sustento de decir de dónde está. ¿Qué pasa si sí, por ejemplo, hice una compra, he tenido la compra, pero no lo ingresé en libros? Entonces, por acá ya, bueno, al menos acá nosotros en Perú, tenemos bases, digamos, que me dicen, ¿no? La base de la presunción de acuerdo a la ley del impuesto a la renta elegible y su respectivo reglamento, en la cual, ¿qué me va a decir? La presunción por no haber ingresado en los libros, porque tú no puedes vender algo la cual no tiene la compra, pero la compra se realizó, tiene un cheque salido. Pero, entonces, del momento que tú no tienes, entonces tienes presunción de no registro de ingreso a tus almacenes por la compra realizada y tampoco estás omitiendo el ingreso de esas ventas que sí fueron ciertas. Entonces, por ahí hablamos, digamos, documentos sin facturas. ¿Qué pasa si después, en un cruce de información, tu proveedor sí lo declara,
y sí tiene el cheque que tú le emitiste. Entonces, ahí viene el cruce de las presunciones, señores. Cuando hablamos, dice, realice anotaciones en cuentas de asientos contables, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y los registros contables. Es lo que le he mencionado, vinculado al anterior. Yo puedo tener en mi libro una operación, vamos a decir que ingresé combustible, pero mi giro comercial no tiene ni un vehículo, ni siquiera el piso de madera para decir, bueno, estoy utilizando combustible para que mi piso, la maderita no se apolíe y le dé como si lo hubiera puesto ahí un buen trapeada, ¿no? Datos que no tienen vinculación a mi giro. Entonces estoy emitiendo un gasto indebido. ¿Cómo tengo que demostrar que realmente sí es? Yo estoy realizando anotaciones con datos falsos. También muchas veces hacemos ventas ficticias y agarramos el nombre de cualquier persona, pero sin embargo, por ejemplo, lo tienes registrado en tu libro. Y ese libro puede tener más de una factura con operaciones no fehacientes. Entonces, por ahí hablamos que ya estamos dejando de pagar al fisco y eso también es un delito, señores. Eso lo sabemos todos. En el caso que uno destruya, oculte total o parcialmente sus libros y registros contables, los documentos relacionados con esta tributación, ¿qué es lo que pasa acá? Actualmente, nosotros, dentro de la base tributaria, se puede decir, para evitar esta parte del delito contable, ya nos han puesto, digamos, un poco más alerta a la administración tributaria, al momento que nosotros podemos decir, me robaron el libro. Llamemos que estoy hablando de un libro físico, me voy a la notaría para que me lo legalice y digo, me voy a ir para que me legalice el segundo libro. Vamos a poner un ejemplo así. Pero ¿qué sucede? Pongo una denuncia que me robaron el libro. Si bien es cierto, antes nosotros colocábamos una denuncia, mandábamos digamos, comunicábamos a la administración tributaria y nos daba un plazo. Total, quedó ahí y sabíamos que el libro en realidad no había sido robado porque justo iba a tener una fiscalización o una auditoría y no me convino a mí entregar el libro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Actualmente ya no es así. Actualmente es una dice, para saber que realmente te robaron, dime entonces en qué notaría lo has hecho. Tengo minuciosidades que me acrediten que yo estoy diciendo la veracidad de, ya no solo mi palabra. Entonces, cuando nosotros ocultamos dentro de una fiscalización, porque esto se va a dar en una fiscalización, te piden los libros y tú dices, no, no tengo, por ejemplo, el famoso libro de inventarios, más conocido como CARES. ¿Por qué? Porque sabemos que realmente pues está muy inflado. No le conviene, digamos, al empresario tener que demostrar y solo, ¿qué es lo que vas a decir? No llevo libro CARES, llamemos así. Entonces, acá yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy ocultando un libro. Dentro de ese libro estoy ocultando una información. Pero, sin embargo, en mis otros libros sí figura cuál es, digamos, cuál ha sido mi compra, mi venta, mi salida. Tengo mi costo de ventas y determino cuál es mi stock que ha quedado a final de año. ¿Pero me está diciendo la verdad? ¿O está simplemente siendo maquillado por parte de él? O cuando nos piden, por ejemplo, los 12 meses de los estados financieros bancarios, yo puedo decir tengo 10, no tengo 2. Pero estoy llevando, me cobran el mismo mantenimiento de cuenta. No es así, señores. Porque para esto, nosotros los contables sabemos que para que tú puedas hacer tu conciliación bancaria, tienes que tener todos tus 12 meses, no el de, digamos, el que yo puedo tener pues un cortado provisionalmente, uno de consulta, no, tiene que ser el estado de bancos, porque eso es lo que me acredita el ingreso y salida de mis operaciones dentro de la actividad
¿Qué pasa si yo tengo todo esto? Dependiendo de la magnitud que tú tengas, ya tenemos una base penal. Esta base penal me dice que primeramente tengo una pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Y una multa de 180 a 365 días multa. Pero esto es cuando ya no demuestren que sí tenemos toda esa magnitud. Pero ¿qué pasa si cuando llega hasta este proceso judicial, el fisco te dice, o el juez, el señor juez, te dice, está menos de los 4 años? Se sentencia, ¿no? Entonces, por ahí, ya dependiendo del uso que tengamos, de acuerdo a la evaluación que tenga el juez, ya te van a decir, por ejemplo, que puede ser una libertad provisional, más no la libertad total, ¿no? Entonces, como vemos, para poder entrar a todo este delito contable, se ha desprendido que tienen que entrar 2 factores, ¿no? 2 sujetos, el activo y el pasivo. El activo somos, digamos, los contribuyentes que estamos ligados a cumplir todas estas normas tributarias dentro de los registros contables que le efectuamos nosotros los contadores. El sujeto pasivo, que es el cual está sufriendo toda esta inconsistencia por no recabar lo que corresponde, es el Estado. Y cuando tenemos, por ejemplo, un tipo subjetivo, acá vemos nosotros, señores, que, por ejemplo, si bien es cierto, no está regulado entre la ley penal, pero sí lo aplica el Código Penal, que es diferente. Entonces va a depender, digamos, de la cantidad del dolo que se pueda haber cometido al momento que has tenido esta detección, ¿no? Si bien es cierto, hay diferentes modalidades del delito tributario, como les he dicho, pero para poder demostrar que tú eres parte de, hay que entrar a tallar la base penal, dice que haya un dolo. Entonces, si no hay dolo, entonces por ahí ya nosotros tenemos que ver debido a qué otro tipo de sanciones pueden entrar a tallar. Dentro de esta magnitud, que es conocido como el grado de desarrollo, ¿no? Acá este delito tributario se está diferenciando del delito de la defraudación tributaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como lo está diciendo el señor Ramón Arias, es un delito de mera actividad, que no requiere para su consumación la producción de un resultado diferente a la ejecución. ¿Qué es lo que tiene que ser acá? Que nosotros tenemos que ver que por el hecho de tú haber llenado tus libros, no necesariamente tú, digamos, por la cantidad, la producción que tengamos mayor o menor, vamos a cometer el mismo delito ambos. El delito puede ser el mismo, pero por monto, digamos, tu sanción va a ser diferente en el caso de privación de libertades. Porque en la parte tributaria es general para todos, dependiendo del artículo al cual tú hayas cometido esta inconsistencia. La pena, la que ya hemos acabado de mencionar. Sabemos que este delito contable tiene bastante vinculación con la infracción tributaria, porque del momento que nosotros, por ejemplo, dejamos de llenar un libro o no presentamos tal cosa, tenemos en el Código Tributario peruano, tenemos nosotros, por ejemplo, el artículo 175, el numeral 1, 2 y 3, está relacionado directamente al delito contable, pero a la vez se lo amarra con la ley penal tributaria. Entonces, cuando uno comete ciertas inconsistencias, puede ser que seas denunciado, por ejemplo, penalmente por delito contable y tributario. ¿Por qué? Porque hay un dolo. Caso contrario, se está presumiendo. En este caso, por ejemplo, les he puesto acá un ejemplo que dice que el deudor tributario omita anotar ingresos en su registro de venta por alteraciones en los comprobantes, digamos, del encargado, del responsable, quien llene tu libro. El contribuyente, sea persona natural o persona jurídica, él es el que netamente está directamente, se puede decir, relacionado en esta inconsistencia. Él es el responsable ante la administración tributaria. Él es el que comete el dolo porque él es el que va a pagar, porque los impuestos salen a nombre de ellos, ¿no? Pero
digamos, si nosotros, en este caso, se demostrara el empresario que dijera, no, acá están mis comprobantes reales, digamos, era 1.000 y lo pusieron por 10.000, pero la verdad es que yo no sabía, si no, no le hubiera entregado mi comprobante por 1.000 soles, no es así. Se demuestra todo lo contrario, se puede hacer la corrección, por último, entonces, y ahí esto lo vamos a entrar a una infracción tipificada en el Código Tributario. Y eso ya no me priva de la libertad, sino regularizo y estoy exenta a ya no estar penalmente inmiscuido, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué decimos? Ya me he dado origen a una infracción tributaria, ¿no? Pero a la vez, si me demuestran, caso lo contrario, ahí sí yo estoy cometiendo un delito contable tributario. Y ahí ya tenemos más de un proceso, miren. El proceso administrativo, porque estoy presentando a la administración, digamos, datos no fehacientes, y por el otro lado, se puede decir, la parte penal, porque hay un dolo. Estoy agarrando un dinero que no me corresponde. Entonces, por ahí, yo ya tengo que ver, de acuerdo a las penas, muy aparte de las penas tributarias que yo pueda tener, porque eso siempre se va a cumplir, yo ya tengo otro, porque tú puedes haber declarado, miren, ustedes y cada uno de nosotros podemos haber declarado el impuesto que nos corresponde, los datos que corresponden, hemos pagado mayor o menor, pero cuando nos detectan que hay delito, ya no estamos viendo si pagaste o no, o dejaste de pagar. Acá ya estamos viendo el acto que ocasionó en su momento la persona responsable de las mismas. Y es por eso que el delito contable tributario se considera como un delito autónomo, porque es propia nuestra. Y como les mencionaba, acá no tenemos que ver si es mayor o menor el pago. Acá lo que tenemos que ver, como dice acá la administración tributaria cuando te hace una fiscalización o una auditoría, te dice, yo no quiero que tú me des ni menor ni mayor, sino que sea la parte económica que me corresponde, pero que tú cumplas lo que dice la base legal. Simplemente que no haya esa figura del delito de defraudación tributaria, que no lo hayas hecho, digamos, ya con, digamos, premeditado, ¿no? Sino, eh, por ahí nosotros tenemos que ver, señores, cuando nosotros dejamos de pagar al fisco, también el fisco no cumple con los ciudadanos. Entonces, en base a ello, tenemos que analizar, se puede decir, este delito y cómo se va a materializar. Primero, si lo has hecho, como se dice, lo has maniobrado tú, lo has hecho a sabiendas y has contabilizado esas operaciones, ¿no? O simplemente recuerden que nosotros muchas veces somos manipulados por el empresario, pero siempre y cuando, yo creo que nosotros los contables, siempre, digamos, somos una pieza muy fundamental para el empresario, pero detrás del empresario estamos nosotros y no podemos ser manipulados. Estamos para ayudarlos a que, digamos, no se cometan este tipo de delitos y que haya una transparencia para ambas partes. Por supuesto que nosotros, los contables, dentro de la parte del delito tributario, también hay reducción de pena. Y para eso, pues, la reducción o la exclusión de las mismas también se compensan cuando muchas veces, digamos, nosotros, por ejemplo, como contadores, sí sabemos que se están haciendo cosas ilícitas y estás propenso a tener el riesgo que te priven de tu libertad, lo más recomendable sería denunciar del mismo o dejar de tener ese vínculo, ¿no? En los periodos que tenemos. Porque la parte, digamos, de la reducción de las penas es parte de un beneficio que se da justamente para reducir y evitar esta evasión tributaria que pueda generar, ¿no?, un perjuicio y que se genere esta defraudación y que nosotros no entremos a estos delitos. Entonces, lo importante, al menos acá en Perú, cuando nosotros sabemos de algún proveedor que está cometiendo este tipo de ilícitos, muchas veces podemos denunciar. Y acá el Estado peruano, mediante la administración tributaria, nos da a nosotros una compensación, digamos, de recompensa. Justamente hay dos formas acá. Lo puedes hacer, digamos, en forma anónima,
o internamente, como digamos, das tus datos correspondientes, por supuesto de que es un conflicto, digamos, es algo confidencial para que se pueda demostrar y llegar a dar a, digamos, a quien sí está cometiendo este tipo de delitos. Como conclusión vemos entonces que nuestra carrera contable es una de las profesiones más dinámicas porque tienen diferentes cambios. Primeramente, si nosotros como contadores no estamos actualizados, simplemente no vamos a poder prevenir el incumplimiento de todas las obligaciones que tengamos nosotros dentro de la parte, digamos, empresa y tu persona. Porque tú, como buen profesional, nosotros, por ejemplo, este tipo de eventos que estamos viendo ahorita, nos ayuda a madurar parte de eso, nos ayuda a mantenernos actualizados en todos los cambios que pueda tener cada una, de, digamos, de las funciones encomendadas. Recordemos que también la ley penal, acá dentro de nosotros en Perú, abarca la defraudación tributaria y dentro de esa defraudación tributaria está esta parte del delito contable tributario, que es la que nos da también la privación de la libertad. Creo que ninguno de nosotros lo debemos merecer, pero acá en Perú sí ha habido varias, digamos, privaciones de libertad. Si bien es cierto, nosotros sabemos que directamente es el representante legal quien tiene, digamos, esta parte de delito. Él es el responsable. La diferencia es que nosotros somos, en algunos casos, solidarios. Muchas gracias, señores. Espero las consultas que ustedes crean conveniente. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Magíster Nancy, por su excelente intervención. Tenemos un par de minutos acá para ver si alguien tiene alguna pregunta. Y un agradecimiento especial a todos los organizadores de este evento, que ha sido todo un éxito desde el día de ayer que inició con su conferencia magistral. Es un acercamiento que hacemos con docentes y profesionales para finalmente seguir aprendiendo. Y bueno, me permito en este momento compartir pantalla. Del tema que les vamos a platicar el día de hoy es sobre pronunciamientos internacionales de formación. Obviamente, esta normatividad viene a través de la Federación Internacional de Contadores Públicos. Tenemos los organismos dedicados a la auditoría y aseguramiento, a la educación, a la ética y al sector público. Y obviamente lo más conocido es la parte de la normatividad contable. Recordando que esta federación agrupa a más de 2.5 millones de contadores. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar justamente en la parte de educación, estándares internacionales de educación. El IASB es un organismo independiente que elabora estándares educativos, guías y documentos de información para uso de los órganos miembros del IFAC. Obviamente que estén interesados en la educación. En la educación profesional de la contabilidad. ¿Como quiénes? Pues obviamente las universidades, los proveedores de educación, empleadores, reguladores y autoridades gubernamentales. De contadores y potenciales
en el tema. ¿Qué hace el IASMI? Se vincula con otros consejos normativos independientes y comités de IFAC. También participa en actividades de acercamiento con usuarios y actúa como facilitador para temas novedosos en educación en contaduría. Reúne también las perspectivas de académicos y organismos miembros del IFAC, como contadores de gobierno y empleadores. ¿Qué hemos hecho en México con relación justamente a estos pronunciamientos internacionales de formación? Bueno, a través de la Federada, que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, existe una comisión de educación. Hay una vicepresidencia que se ha dado a la tarea de hacer la traducción de todos estos pronunciamientos del idioma inglés al español. Y los tenemos publicados a partir del 2017. A partir de ahí se empezó a hacer la difusión de estos pronunciamientos para hacer un análisis y aplicarlos al contexto mexicano. Por otra parte, también la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, que en México se denomina ANFECA, realizó foros de consulta, ponencias centrales, participación como miembros de la Comisión justamente de Educación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y se creó una comisión mixta de educación. También tenemos que se bajó el tema con los pronunciamientos en colaboración con la Dirección General de Profesiones, que en México depende de la Secretaría de Educación Pública. Y también se han hecho planes para reestructuración de programas de contaduría en base a estos pronunciamientos. Tenemos que estar conscientes que nos estamos enfrentando a un ambiente de cambios constantes. Tenemos generaciones nuevas con características diferentes. Los millennials, los cristal, que tienen una tendencia e información diferente a los que nos dedicamos en este momento a ser sus docentes. Hay mayores exigencias para la profesión, lo estamos viendo en cuanto a tecnologías de información, en cuanto a idiomas. Los aspirantes a profesionales de la contaduría no solamente van a competir con su compañero de banca de al lado, sino ahora lo hacen a nivel global. Obviamente, estos jóvenes de las nuevas generaciones no están preocupados por hacer arraigos, sino realmente a ellos les interesa tener un tránsito dentro de las diferentes regiones que tenemos. Obviamente también cuestionan mucho su futuro dentro de la profesión y nuestros campos de actuación también, como lo veíamos el día de ayer con la doctora Heredia, hay campos de actuación nuevos para ellos, como la parte de la sustentabilidad. Pero también surgen nuevas profesiones, como es el caso de los ingenieros, para el área a veces de nosotros de costos o de operaciones. En México, solamente las universidades públicas, como es la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, tienen una carrera de licenciado en contaduría como tal. Las escuelas particulares lo que han hecho es agregar auditor y contador, contador financiero, finanzas y contabilidad. Para hacer, al final vamos a ver que los contenidos pueden ser muy similares, pero le están dando al aspirante de contaduría un área de especialización desde el inicio de su formación. ¿Cuáles son estas características imprescindibles que la normatividad nos indica que debe tener un aspirante a formarse dentro de la contaduría? Una visión a largo plazo, una capacidad de adaptación, que lo hemos estado viendo en las diferentes conferencias que hemos tenido durante el día de ayer y hoy,
el pensamiento crítico, un juicio profesional, pero algo muy importante, tienen que saber aprender por cuenta propia. Creo que es algo que todos los docentes que estamos aquí presentes y profesionistas lo hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida profesional. Y obviamente también viene Agenda 2030, lo que es la educación de calidad. Una de las metas, ahora tienen que estar dispuestos los jóvenes a hacer su aprendizaje para toda la vida. Y obviamente hay que hacer una autoevaluación. La norma nos habla de una competencia profesional que va a ser desarrollada a través de un programa de educación profesional contable para ese estudiante que aspira a formarse en la contaduría. Se integra por competencias técnicas, capacidades profesionales y valores profesionales de ética y actitud. Aquí es muy importante señalar que en nuestro caso, a través de la federada, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, obviamente tenemos códigos de ética dentro de la profesión. Esto es algo que es muy común para nosotros, no solamente a nivel general como contadores, sino en las diferentes áreas de ejercicio también ya existen códigos de ética. Ahora bien, cada una de las instituciones de educación superior especifica sus áreas de competencia y sus resultados de aprendizaje que se van a describir a continuación en las competencias profesionales requeridas. Esta normatividad nos da unos principios básicos, pero obviamente cada institución va a señalar cómo va a hacer cumplir esa parte. En lo que corresponde a estos pronunciamientos, el número 1 nos va a hablar de las características de ingreso de esos aspirantes. En la 2, justamente de las competencias técnicas. ¿Qué tiene que aprender? En la 3, ¿cuáles son esas habilidades profesionales que en este momento se vuelven muy importantes para ese aspirante? En el 4 vamos a tener las actitudes profesionales, los valores y la ética. Okay. Aquí hay que estar conscientes de dos cosas. Tenemos un desarrollo profesional inicial, pero también un desarrollo profesional continuo. Es algo que nosotros ya estamos viviendo como profesionales. Normalmente los colegios de contadores nos piden una serie de puntos a reunir a través de cursos de capacitación para poder cumplir con esa norma de educación continua que se da en forma anual. Ahora bien, ¿qué es lo que se va haciendo con estas competencias? Primero se checan los cambios constantes que se tienen. Incluso ahorita en este momento alguien de los participantes comentaba, bueno, ¿y ya están facturando? Es algo de ese cambio que tenemos a nivel global, en el cual las autoridades fiscales tienen un mayor control sobre sus contribuyentes y sobre los ingresos que pueden tener para las arcas públicas. Tenemos también una necesidad de desarrollar y mantener la competencia profesional. ¿Para qué? Pues primero porque necesitamos satisfacer las necesidades de los usuarios, que es para los que generamos nosotros como contadores información. Contribuir a una economía más eficiente y generar valor a la sociedad. Esta normatividad vamos a encontrar que está dividida en dos grandes secciones. Tenemos la primera, que va a ser el desarrollo profesional inicial, que va a tener los pronunciamientos internacionales de formación del número 1 al número 6. Y el desarrollo profesional continuo, que se refiere a cuando el aspirante se convierte realmente en contador a través de tener una licencia para ejercer la profesión, y le van a ser aplicable
el pronunciamiento 7 y 8. Dentro de las instituciones de educación superior, ¿cuáles son las que nos van a ser aplicables? Justamente del 1 al 4, que va a ser la educación contable, el 5, que va a ser experiencia profesional, y el 6, evaluación de la competencia profesional. En el caso del PIB 7 y 8, eso lo encontrará el aspirante ya en la vida práctica, en el desarrollo de las diferentes áreas de la contaduría. Continuamos con el pronunciamiento internacional 1 de formación, denominado requerimientos de ingreso a los programas de formación profesional en contaduría. Recordemos que la normatividad siempre nos va a tener que establecer una introducción, un objetivo, cuáles son esos requerimientos y finalmente esta normatividad nos da material de apoyo. ¿Qué está buscando este primer pronunciamiento? Establecer y comunicar cuáles son los requisitos de ingreso a los programas educativos. Obviamente, la norma establece, esto es de acuerdo a la jurisdicción, gobiernos y acuerdos regulatorios. Recordemos que cuando se hace un mapa curricular, siempre hay una presentación y dentro de esa presentación vamos a tener un perfil de ingreso. Ese perfil de ingreso le va a servir a ese aspirante para saber qué es lo que necesita cumplir como requisitos para ingresar a una carrera de contaduría. ¿A quién le va a ser útil también? A las organizaciones educativas, obviamente, porque es un parámetro a seguir. A los empleadores. Recuerden que muchas instituciones ahora ya formaron sus universidades. Nosotros en México, en Sudamérica también se da mucho, el grupo financiero BBV Bancomer tiene su propia universidad como parte justamente de ese desarrollo social sustentable. Obviamente están los reguladores. Recordemos que justamente en esta parte de intercambio de contadores en las diferentes regiones, lo que corresponde a las autoridades educativas tienen que hacer revalidación de materias cursadas en los diferentes países. Obviamente esto está también ahí en las autoridades de gobierno y algún otro que esté interesado en ofertar programas en la profesión contable. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger el interés público. Requerimos dar una educación de calidad. También establece requisitos de ingreso a los programas de educación contable profesional. ¿Cuál es ese objetivo? Establecer requerimientos de ingreso educativo que sean justos y proporcionados para los programas de educación profesional contable. Que no sean demasiado aspiracionistas, pero que tampoco se quede bajo. Un término medio que todo mundo pueda cumplir. Nuevamente, protegiendo el interés público para proveer profesionales contables de alta calidad. Es un compromiso que la norma dice. Hay que estar verificando esa calidad para el mercado. Y el compromiso. El PIB 1, como hablaremos en este momento de pronunciamientos internacionales de formación, nos sirve para ir a los siguientes. El 2, que es la competencia técnica, el 3, habilidades profesionales, 4, valores, ética y actitudes profesionales,
el 5, la experiencia práctica, y el 6, evaluación de la competencia profesional. Ok. ¿Cuáles van a ser esos requerimientos mínimos que se tienen que tener? Bueno, ese ingreso de los aspirantes tiene que tener unas posibilidades razonables de culminar exitosamente. Alguien diría, bueno, ¿y cómo vamos a medirlo? Pues primero porque también debe traer unos conocimientos básicos en área de las ciencias sociales y humanísticas. Debe tener un gusto, algunas carreras no lo requieren, pero la de nosotros sí, matemáticas, aunque son matemáticas sencillas, financieras y estadística, pero sí lo requerimos también. Algunas universidades hacen un examen de ingreso para poderlos aceptar, y en el caso de las escuelas públicas en México, una vez se les solicita un promedio a los estudiantes cuando tienen pase automático de la parte de bachillerato, o también hacer un examen de conocimientos generales. Cuando los alumnos ya ingresaron a la institución, se les hace un examen para saber cómo, aun cuando ya ingresaron, cuál es el nivel de los alumnos que se están aceptando. Con esto nos referimos a la información suficiente. También hay que compartir información útil por parte de los formadores de las escuelas. Por eso ahora acostumbramos que en las páginas web de las universidades se tienen justamente la oferta académica, en la cual, ¿qué es lo que podemos visualizar? ¿Cuál es el mapa curricular? Justamente cuáles son esa presentación del perfil de ingreso y egreso del estudiante, con qué características tiene que entrar, pero también qué es lo que se le va a aportar en su formación, cómo va a salir y obviamente cuáles son esos sistemas de titulación. Esto es como parte de proporcionar los fundamentos para el desarrollo profesional. ¿Cuáles serían los factores que son importantes en estos requerimientos? Obviamente tenemos un entorno económico, de negocios y regulatorio. En cada uno de los estados, por ejemplo, en México, las condiciones de las empresas son diferentes a lo de las grandes ciudades. En México, la Ciudad de México nos dedicamos una buena parte a los servicios. La industria la tenemos en el Estado de México, una zona conurbada. Entonces, también esto es muy importante cuando se desarrollan esos planes de estudio, ver en qué contexto estamos. Se pide unos prerequisitos y cuál es el aprendizaje esperado y la función del contador, entre otros factores. Ok. ¿Cuáles serían esos requisitos generales que se tendrían que solicitar por parte de las instituciones? Como capacidades intelectuales, toma de decisiones, interés social, seguridad en sí mismo, creatividad, comunicación y amplitud de criterio. Siguiente. ¿Cuáles serían esos particulares? Capacidad de sistematización, expresión técnica, investigación, independencia mental, trabajo en equipo, decisión, competitividad, un pensamiento crítico y reflexivo. Estamos hablando de habilidades que conocemos desde el punto de vista administrativo como directivas, pero es algo que tiene que desarrollar ese aspirante a la contaduría pública dentro de su mapa curricular. ¿Cuáles serían esos requisitos específicos? Adaptación, criterio, operación y análisis. Eso en cuanto al PIF 1. ¿Qué sucede con el PIF 2? Tenemos la norma Desarrollo Profesional Inicial, la competencia técnica. Aquí vamos a tener que
que verificar cuál va a ser esa formación general de la que hablamos. Normalmente nosotros en la Escuela Nacional Preparatoria y los SHs, que es el bachillerato que corresponde a la UNAM, tenemos áreas para el último año de la educación media superior. Y en esas áreas, el alumno, hay una de ciencias sociales, que es la que se enfoca a la parte económico-administrativa y que le permite a los alumnos ingresar a una carrera de licenciado en contaduría. Va a existir la formación profesional en la contaduría a través de las competencias técnicas que vamos a ver a continuación, pero la carrera finalmente no puede ser solo teoría. Se tiene que tener una experiencia práctica. ¿Qué es lo que se ha visto en México? Hay universidades que su formación es de 10 semestres, algunos lo trabajan por cuatrimestre, y en el caso de las instituciones públicas lo hacemos por semestre y la carrera es de 8 semestres. Que lo general puede ser entre 8, 9 y 10 semestres. Estamos hablando de un promedio de entre 4 y 5 años para que adquieran esa formación profesional. Y obviamente esta experiencia práctica también siempre va a contener una evaluación. Cuando se encuentran dentro de la educación formal en una institución de educación superior, pues obviamente la universidad pone sus propias líneas de evaluación. Cuando esté ejerciendo la profesión, el estar colegiado en un colegio nos permite tener esa evaluación a través de la norma de educación continua. Y bueno, obviamente las empresas, los empleadores también tienen sus sistemas de capacitación, los cuales han desarrollado en determinados países para poder llevar a cabo esa evaluación. Bueno, les comento aquí una experiencia que tuve en 2018, lo que fue la embajada británica en México, hizo un grupo de misión de educación financiera, llevando obviamente el sector de banca, de educación y también de bursátil. En ese grupo se evaluó un programa en Reino Unido sobre justamente ellos desde primaria ya están dando algunas asignaturas de nuestra profesión, como son las finanzas, ya están dando educación financiera. Pero también tienen otro programa justamente con los empleadores, en el cual los jóvenes son contratados para enseñarles habilidades contables y van a una universidad los fines de semana para que avale a través de evaluaciones el conocimiento que va teniendo ese aspirante capacitado por ese empleador dentro de sus funciones. Un programa con mucho éxito porque justamente está relacionado también con la parte tributaria. A las empresas en Reino Unido les cobran un impuesto relativo a la capacitación. Si ellos no contratan jóvenes, pues ese impuesto ya fue un gasto. Pero si contratan jóvenes y estos jóvenes demuestran a través de las evaluaciones que tienen una formación económico-administrativa, una parte de esos impuestos les son devueltos como estímulo, porque está ayudando al crecimiento de la educación en el país. Ahora bien, para ejercer la profesión, la norma nos dice, hay que tener conocimientos, aptitudes, habilidades y valores. Y en el PIF 2 se establecen estos conocimientos mínimos con los que se debe contar para poder ejercer la profesión contable. Y nos habla de dos conceptos: competencia profesional y resultado de aprendizaje.
La competencia es definida como la capacidad de desarrollar una función según un estándar definido. Obviamente, los estándares nos van a llevar a los resultados de aprendizaje, que estos van a ser lo que se espera que una persona que sea aspirante a ser parte de la comunidad contable sea capaz de conocer, de hacer o comprender una vez finalizado el aprendizaje. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como docentes? Pues justamente desarrollar esa parte del conocimiento y de la comprensión. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de este pronunciamiento? Nuevamente, proteger el interés público, mejorar la calidad del trabajo profesional de la contaduría y obviamente promover la credibilidad de la profesión contable. ¿Okay? ¿Cuáles son estas áreas de competencia? 11. Obviamente, dentro de las universidades y de los mapas curriculares pueden llevar un nombre diferente y no solamente darse en un semestre, sino a lo largo de la formación de este aspirante. Y lo primero que tenemos es contabilidad e información financiera. Obviamente, aquí lo que nos señala como resultado de aprendizaje, que van a ser los temas que debe contener estas áreas de competencia, conocimiento de las normas internacionales de información financiera. Saber preparar estados financieros, no solamente históricos, sino también pro forma. ¿Qué se señala dentro de la contabilidad administrativa? Es lo que nosotros conocemos como el área de presupuestos y costos, gestión. En finanzas y gestión financiera se señala claramente fuentes de financiamiento, capital de trabajo, todo lo que es la parte de flujos de efectivo, que el día de ayer teníamos un tema muy interesante con uno de nuestros colegas que justamente nos hablaba de los flujos de efectivo, y la parte bursátil. ¿Qué es el contenido ahí? Finanzas, pero corporativas y bursátiles. Desde el punto de vista de los impuestos, ¿qué tienen que conocer? Obviamente, los impuestos directos e indirectos que se dan en su país. La parte de todo lo que corresponde a la normatividad con relación a los impuestos a nivel no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Recuerden que ahora tenemos esto de los precios de transferencia, lo que hablábamos justamente de la parte electrónica que se está teniendo no solamente a nivel de las empresas para efectos de los controles, sino también de las autoridades tributarias. Pero también le da mucha importancia a poder dar los conceptos de planeación que se le deje muy claro al aspirante, lo que platicábamos con mi antecesora. Planeación, ¿qué estás haciendo? Planeación, elusión, o qué tipo de operación es la que estás haciendo dentro de las empresas. Incluso, por ejemplo, aquí déjenme compartirles que en México esta parte se está trabajando mucho desde 1919, 20, 21, hemos ido creciendo en esta parte de un mayor control sobre las operaciones justamente de elusión fiscal. La siguiente, auditoría y aseguramiento. Obviamente aquí se tiene que hablar de las normas
internacionales de auditoría. Cómo se lleva a cabo esas auditorías y habla de la parte de riesgos. Obviamente, es una área muy importante para efectos de la carrera, porque muchos de los aspirantes y al querer entrar a trabajar a un despacho de los que ahora le llamamos Big Four, es algo que le llama mucho la atención, el área de auditoría junto con la de los impuestos. Incluso déjenme compartir, en las escuelas públicas en México, la UNAM y el Politécnico son las que más egresados trabajan en este tipo de empresas en México. Continuamos con gobierno corporativo. Justamente, pues es toda la normatividad que hay al respecto para saber cómo influye internamente, cómo hacia los terceros interesados. Pero también en esta parte se habla de control interno y de riesgos. Son las dos áreas que se han preocupado por la normatividad de riesgos. Sin embargo, en mi opinión, los riesgos no solamente los vamos a tener en esas dos áreas. En finanzas también es muy importante los riesgos que se tienen, sobre todo en materia de finanzas bursátiles, que son importantes trabajar, aun cuando la norma solo lo señale en estas dos competencias técnicas. La siguiente, leyes y regulaciones del negocio. Nosotros tenemos código civil, códigos de comercio, leyes generales de sociedades mercantiles, que es un tema en común que tenemos a nivel global. Pues justamente esas leyes y regulaciones, en el caso, por ejemplo, de la universidad, lo trabajamos a través de un área de derecho, pero ahí están mencionadas. En cuanto a tecnologías de información, se señala que deben de conocer cómo se manejan diferentes plataformas, pero en forma práctica, en las diferentes asignaturas que se dan. Y bueno, pues ustedes sabemos que tenemos diferentes programas de contabilidad. Por ejemplo, en México se usa mucho uno que es el COMPA, para crear contabilidad, registrar y formular estados financieros. Sí, la tecnología de la información va de la mano, pero con las asignaturas que se den. En el caso de contabilidad administrativa, pues los costos y presupuestos, por lo menos manejar una hoja de Excel para que puedan hacer todas esas proyecciones. Y bueno, ¿qué decir de las siguientes áreas? Auditoría, cuando ahora se depende tanto justamente de estas tecnologías de información para hacer las revisiones. Ahora bien, el entorno de negocios y organizacional. Nos enfrentamos a un panorama en donde se trabaja ahora por grupos. En el caso de un ejemplo, un grupo financiero, platicábamos de BBV Bancomer al iniciar la plática, tiene obviamente su controladora, pero también va a tener una casa de bolsa, una casa de cambio, su banco, su arrendadora, que eso es en el entorno financiero. Pero si me voy a otro tipo de actividad, por ejemplo, una manufacturera, una empresa que se dedica a hacer transformación de materia prima, va a buscar quién sea su proveedor de materia prima, pero va a estar dentro del grupo. Si necesita empacar los artículos, puede tener su propia cartonera, crear su empresa de transporte, su propia comercializadora. ¿Qué sucede? Ese entorno también es muy importante que ahora ese aspirante lo conozca, que no la empresa es independiente, sino tiene su grupo de empresas que le pueden proveer de materias primas y de servicios para llegar al consumidor final. Y bueno, tenemos la parte de la economía. Aquí nos habla de macro y microeconomía, pero a nivel de concepto.
Sin embargo, las otras 10 áreas a un nivel de aptitud intermedio. Y economía solo lo deja a nivel fundamental. Cuando ahora la economía es algo muy importante para poder tomar decisiones en las diferentes áreas, como lo hemos visto en algunas de las pláticas de este congreso. Estrategia de negocios y de gestión. No podemos dejar de lado que estamos viviendo en una globalización económica y financiera. Justamente la normatividad nos habla de que debemos enseñarle a los aspirantes justamente que ese entorno global tiene reglas y cómo se maneja en sus diferentes aspectos. Ahora bien, este nivel de actitud fundamental, ¿qué es lo que deben aprender? Porque ya vimos que en economía se nos pide a ese nivel. Definir y explicar, resumir e interpretar principios y teorías. Desempeñar tareas asignadas usando habilidades profesionales y apropiadas. Reconocer la importancia de valores, ética y actitudes profesionales en el desempeño de estas tareas asignadas. Solucionar problemas simples y referir a problemas complejos. Bueno, en este caso nos hablan de los supervisores, pero como los estamos, sería en este caso al docente, que es el que lo está formando. Proporcionar información y explicar ideas de forma clara usando comunicación oral y escrita. Esto es algo muy importante. Uno de los requisitos de ingreso de las universidades justamente es esta parte de la comunicación. Y si ustedes me permiten, voy a regresar a la anterior para comentarles algo más. En esta parte de las áreas de competencia, esto es lo que nosotros conocemos como parte de las asignaturas obligatorias que se tienen. Pero obviamente, este aspirante también tiene que tener opciones de profesionalización. ¿Qué significa eso? Puede ser un alumno que diga, sí me interesa la contabilidad y quiero dedicarme a la contabilidad y me vuelvo un experto. Tomo optativas de contabilidad bancaria, de seguros, o algo más especializado. O de empresas que cotizan en el mercado financiero y me dedico a hacer la contabilidad. Pero a lo mejor no, a mí me gustan las finanzas, o los impuestos, o la auditoría. Entonces, hay áreas profesionalizantes a través de materias optativas. Algo importante que se ha hecho en la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM es las asignaturas empresariales. Se tienen convenios con diferentes organizaciones, tanto del sector público como del privado, para que en forma práctica, justamente estas diferentes áreas, las aprenda ese aspirante a ejercer la profesión de la contaduría. Pero adicional a esto que hemos comentado, más adelante vamos a ver que ahora se nos exige otra serie de formación para estos aspirantes. Y que bueno, obviamente nosotros también como docentes y profesionales las fuimos aprendiendo en la práctica. Ok. ¿Qué sucede con el nivel de aptitud 2? Bueno, pues se requiere, que es el intermedio, que es las 11 áreas más importantes obligatorias para la contaduría, aplicar, comparar y analizar de manera independiente los principios y teorías subyacentes de las áreas relevantes de la competencia técnica, obviamente de las que platicamos, las contabilidades, las finanzas, la auditoría, el gobierno corporativo, para complementar la asignación de trabajo y toma de decisiones. Se requiere combinar la competencia técnica con habilidades para complementar asignaciones de trabajo.
aplicar valores, ética y actitudes profesionales a las asignaciones de trabajo. Y por supuesto, presentar información y explicar ideas de manera clara, usando comunicaciones orales y escritas para la misma profesión, pero también para terceros interesados. Obviamente, en estos niveles de aptitud nos dicen que es importante en esta parte un nivel medio de ambigüedad, complejidad e incertidumbre. El nivel 1 y 2, básico y intermedio, en las universidades nos corresponde hacer esa formación. Sin embargo, aun cuando este nivel 3 avanzado se deja ya para la práctica profesional y los empleadores, también en las universidades lo realizamos a través de los maratones de conocimiento. En el caso de esta facultad en la que represento, estamos integrados al Colegio de Contadores Públicos de México y en forma anual se hacen maratones de conocimiento, en el cual se selecciona e integran principios y teorías de diferentes áreas de competencia técnica para gestionar y dirigir proyectos y asignaciones de trabajo. También se integran competencias técnicas y habilidades profesionales para gestionar y dirigir proyectos y asignaciones de trabajo. Las competencias son en equipo, entonces tienen que desarrollar esta integración muy fuerte los aspirantes. Hacer juicios sobre cursos de acción apropiados con base en valores, ética y actitudes profesionales. Incluso, no solamente a través del colegio se tienen maratones, también en la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría y Administración, la cual ya en el año 2021 organizó un maratón no solamente a nivel nacional, sino también lo hizo internacional con algunos países de ustedes de Sudamérica. Y también tenemos lo que es el simulador, los diferentes simuladores a nivel internacional en los cuales competimos, no solamente en América, sino también con algunos otros países del continente europeo. También ahí se evalúa, investiga y se resuelven problemas complejos con supervisión limitada. Obviamente siempre hay un asesor detrás de estos alumnos maratonistas. Y se anticipa una consulta en forma apropiada para desarrollar soluciones para problemas y asuntos complejos. Ok. ¿Qué sucede además de todas estas competencias técnicas que se tienen? Bueno, tenemos en lo que es el pronunciamiento internacional de formación, estos valores y ética y actitudes profesionales que van a tener que ser insertados de acuerdo a los planes de estudio en estas áreas de competencia, o se van a crear también materias optativas para desarrollar en ese aspirante justamente estas competencias fundamentales, como cuáles. La comunicación, si no la tiene ese aspirante cuando entra a las diferentes universidades, habrá que trabajar a través de esas materias optativas o las asignaturas empresariales o en su caso en talleres, porque en el caso de la Facultad de Contaduría y Administración también se tienen talleres curriculares. Y justamente dentro de la comunicación tenemos lo que son talleres de redacción, que son muy importantes. Desarrollar un pensamiento analítico, cómo vas a resolver problemas. Se hacen también algunos encuentros de ajedrez. Hay que ese pensamiento analítico y estratégico hay que desarrollarlo en los aspirantes. Un pensamiento crítico que se desarrolla no solamente a través de estas áreas de competencia,
sino también con la formación de programas culturales. Deben aprender a resolver problemas y algo fundamental, relaciones humanas, relaciones interpersonales con sus compañeros y con los profesores, porque eso va a ser un reflejo en el área de trabajo cuando egresen de cada una de las instituciones. Y pues obviamente la tecnología, si estos boletines, déjenme comentarles que surgieron el primero en 2014, es aplicable a partir del 1 de julio de 2014. El número 2, que es el que estamos analizando, es también a partir del 1 de julio, pero de 2015. Y estamos en 2022. Y sí es un problema real estos valores y estas actitudes. Permítanme compartirles que en ese viaje al Reino Unido, una de las actividades fue trabajar justamente con lo equivalente en Londres, a la ANFECA, pero allá en Londres. Y una de las cosas que comentaban justamente los diferentes colegas, es decir, ellos le llamaban a estas actitudes profesionales y valores habilidades blandas, que es lo que nosotros estamos tratando de trabajar ahora dentro de las universidades, dado que es algo que les interesa mucho en el ámbito profesional, que lo desarrollemos en ese aspirante. Y obviamente estas competencias fundamentales no son independientes, se interrelacionan con las competencias contables y con las competencias directivas. Dentro de las competencias contables, pues obviamente tiene que aprender a hacer reportes externos y su análisis. Tiene que aprender a hacer una planeación y un control, proceso administrativo, auditoría y aseguramiento, impuestos, gestión financiera, gobierno, riesgo y cumplimiento. Prácticamente estamos hablando de las áreas profesionalizantes de la licenciatura en contaduría. Dentro de las directivas que tiene que desarrollar su liderazgo, su responsabilidad social, con la parte que tenemos muy importante de la sustentabilidad, Agenda 2030 de la ONU, tiene que haber una mejora continua a través también de un trabajo en equipo y con un pensamiento sistemático y estratégico. Sí lo formo con mis áreas de competencia, pero este aspirante también tiene que reunir esos valores, ética y actitudes profesionales. Bueno, por mi parte es todo. Estoy a sus órdenes para cualquier duda que ustedes tengan. Gracias.